El 1 de junio de 2019, en la toma de posesión, el presidente Nayib Bukele, en su discurso, utilizó la ilustración de un niño que se encuentra enfermo. Con esto hizo referencia a los graves problemas que enfrenta El Salvador y mencionó que para recuperarlo, la medicina será amarga. Un ejemplo de los problemas que tiene enfermo al niño es la impunidad. La guerra civil salvadoreña arrancó la vida de unas 75,000 personas, es decir, 17.12 muertes diarias durante 12 años. Según las diferentes investigaciones y de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, el 80% de las víctimas fueron civiles asesinados por miembros del ejército y en menor porcentaje por miembros de la exguerrilla del FMLN. Este es un recuento de algunas de las masacres registradas durante el conflicto armado y que después de varias décadas continúan en la impunidad. 9 de abril de 1980. Masacre de Santa Lucía en Zacatecoluca, 7 muertos. 14 de mayo de 1980. Masacre del río Zumpul, Chalatenango, más de 300 muertos. 13 de julio de 1980. En el Cantón El Guayabo, departamento de La Paz, 12 muertos. 18 de diciembre de 1980. Masacre en Las Tablas en Zacatecoluca, 17 muertos. Entre el 9 y el 13 de diciembre de 1981, masacre El Mozote, más de 1,000 muertos. 22 de agosto de 1982, masacre El Calabozo, San Vicente, más de 200 muertos. 3 y 4 de noviembre de 1983, masacre en Cantón Copapayo, en Suchitoto, más de 100 personas muertas. El panorama que tenemos es de una institucionalidad, sobre todo un sistema judicial sumamente cuestionado, sumamente débil y al cual la ciudadanía le está teniendo cada vez menos confianza. Pero esto, digamos, es desde la perspectiva más estructural o más institucional. Sin embargo, también podemos ver que la impunidad, si la comprendemos en un término más amplio, no solo es aquello que tiene que ver con la fiscalía, con los jueces, con la policía, sino que tiene que ver con los mecanismos de control, digamos, ¿no?, que la sociedad va generando, que no necesariamente son jurídicos, sino también hay sociales. Claro, lo que ocurre en lo pequeño también es algo que preocupa en relación a lo que puede ocurrir en lo grande, ¿no? Es decir, la corrupción, el debilitamiento institucional no solo es un asunto que afecta lo institucional, sino que también afecta lo social. La impunidad está bien establecida en el país. Los altos índices de impunidad no parecen ser contrarrestados en ninguno de los ámbitos. Veo unos entes de investigación débiles, un sistema judicial todavía muy frágil, unas instituciones incapaces de afrontar estos niveles de delincuencia. Hoy por hoy yo no veo de qué manera pueda superarse la impunidad. Pero lo que sí hay que decir es que las víctimas y la sociedad en general tenemos la responsabilidad de estar vigilantes, de estar exigiendo, porque cuando no hay, digamos, sanciones ejemplarizantes, los hechos casi con seguridad se pueden repetir. Es lamentable que El Salvador sea conocido como un estado impune, donde no se hace nada por hacer justicia, por el acceso que deben tener las víctimas a la justicia, a conocer la verdad, a saber qué pasó con sus familiares, con sus padres, con sus hijos. Recordemos que hay cientos o miles de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales que están en la total impunidad. Hablamos de más de 10,000 desaparecidos que no se sabe dónde están porque no se han encontrado ni los restos, no se sabe si están vivos. Entonces es un duelo cristalizado que tienen las víctimas en el sentido de que no pueden estar tranquilas mientras no sepan el paradero de sus seres queridos. Eso es muy trágico
porque conlleva secuelas psicológicas, el hecho de todavía estar esperando que toquen la puerta, muchas veces creen que puedan ser sus seres queridos. Asesinatos como el del sacerdote jesuita Rutilio Grande, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, la niña Katia Miranda, los padres jesuitas y uno de los más recientes, el de la agente policial Carla Ayala, son connotados casos que siguen en la impunidad. Esa especie de semidictadura militar que vivíamos era normal que le dieran el encubrimiento total a los autores intelectuales. ¿Por qué a los intermedios, a los intermediarios de la orden los condenan y absuelven a los ejecutores materiales? Yo creo que hay una razón también bastante simple. El batallón Atlacat se consideraba el batallón insignia del ejército y por tanto no querían implicarlo en un crimen. El batallón Atlacat estaba implicado en la mayoría de las masacres y de las brutalidades cometidas en el país, es decir, desde asesinatos a sangre fría a masacres brutales. Estaba la del Mozote, estaba la del Calabozo, estaba la de Copapayo San Nicolás, estaba todavía posterior al asesinato de los jesuitas el asesinato de un señor de apellido Cruz en Nueva Trinidad, cuando los refugiados en Mesa Grande acababan de volver a Nueva Trinidad y acababan de repoblar el país. En fin, era realmente una máquina de matar, digamos, ¿verdad? Y de matar, por supuesto, ilegalmente. Entonces no querían culpar a los autores materiales por toda la significación que tenían dentro del ejército, pero al mismo tiempo no podían dejar en absoluta impunidad el crimen dada la presión internacional. A esto, sumada la negativa de instituciones como la Fiscalía General de la República de aquel tiempo, de investigar, por ejemplo, el caso de la masacre de la UCA. Durante estuvimos en la Fiscalía, hubo una serie de acontecimientos que en realidad en aquel momento eran suficientes para generar miedo, temor. Por ejemplo, lanzaban unas hojas volantes en la Fiscalía amenazando a los fiscales que estábamos en el caso de los jesuitas. Posteriormente, un funcionario de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador nos comunicó que el FMLN tenía planificado asesinarnos, a Henry Campos y a mí. El fiscal general prácticamente nos dio la espalda en el sentido de que no había un respaldo institucional, no teníamos seguridad. Obviamente la policía no era una institución a la que podíamos acudir y en algún momento sí nos sentimos solos dentro de la Fiscalía porque ¿a quién acudir en estas circunstancias? Diferentes organizaciones sociales en pro de los derechos humanos han denunciado que un anteproyecto de ley a iniciativa del diputado Rodolfo Parker buscaría amnistiar nuevamente a los responsables de los crímenes perpetrados durante la Guerra Civil, a sabiendas que ya en 2016 fue declarada inconstitucional la ley de amnistía. Sin embargo, la posible aprobación alertó a las organizaciones, inclusive hasta la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, recomendó a los diputados no votar por ese anteproyecto de ley. El proyecto de ley de la Asamblea Legislativa, si tuviéramos que resumirlo en una sola palabra, diríamos que es basura. Es decir, y es basura no como un insulto, sino realmente basura jurídica, es decir, porque no respeta lineamientos ni estándares internacionales de derecho, no entiende lo que es una ley de justicia transicional, trata de buscar la impunidad de crímenes muy graves que son crímenes que deben ser juzgados, etcétera, ¿verdad? Entonces, digamos, una ley, es decir, que no respeta ni el derecho internacional ni los grandes principios de justicia de la propia Constitución salvadoreña, siempre se atienen a que respetan la letra, pero ciertamente no respetan el espíritu de la Constitución salvadoreña,
pues una ley de ese estilo no se puede más que considerar como basura jurídica. La verdad es que sí necesitamos una ley de reconciliación nacional, pero una ley que contenga unos parámetros y estándares internacionales que ya lo dijo la Corte Interamericana, ya lo dijo la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, los actuales diputados insisten y están empecinados en sacar de la manga de la camisa una ley que a todas luces viene a tirar al borde y a demostrar que en este país todo va a quedar impune y que no le importa a las víctimas, a pesar de que los diputados responden a la voluntad del pueblo. El pueblo los ha elegido. Muchas de las víctimas les han dado sus votos, ¿verdad? Entonces es incongruente que ellos actúen de otra manera cuando los votantes no es su deseo ese. Mira, los diputados con frecuencia hemos visto que actúan emitiendo normas en favor de la impunidad y algunas veces en favor de la corrupción. Lo digo con conocimiento de leyes que han tenido que ser declaradas inconstitucionales porque van orientadas a propiciar la impunidad o a propiciar la corrupción. Por ejemplo, la propia ley de amnistía, aprobada en 1993, porque me refiero a la Asamblea como institución. Esta ley de amnistía de 1993, con estas características de ser una ley absoluta, una amnistía absoluta, general e incondicional, que exonera de responsabilidades penales y responsabilidades civiles, es una ley de impunidad, tal como reiteradamente lo ha dicho la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y lo dijo también de manera contundente la Sala de lo Constitucional al declarar inconstitucional esta ley de amnistía. Nosotros, porque soy uno de los firmantes de esta sentencia que declaró inconstitucional la ley de amnistía, cuando la discutimos, cuando la redactamos, lo hicimos con la esperanza de que esta sentencia abriera un nuevo camino hacia la reconciliación, hacia la solución del problema en favor de las víctimas. Realizamos un sondeo para conocer la opinión de las personas con respecto al tema. Realmente, si se hubiera hecho justicia, si hubiera actuado con la justicia, ya hubieran personas, ¿verdad?, que estuvieran pagando la condena por lo que han hecho. Pero hay personas que todavía andan libres y yo creo que tal vez hoy, con el nuevo gobierno que tenemos, puede ser que se empiecen a ver las cosas más claras. No, pues eso nunca lo van a esclarecer. ¿Por qué cree usted? Pues no le conviene tal vez al Estado, no les conviene. No, pues ya tal vez digo que ya no se puede hacer nada ya. ¿Por el tiempo? Justicia. No, pues ya mucho tiempo pasó. Ahorita ha pasado demasiado tiempo ya, pues, y las heridas tienen que sanarse, ¿verdad?, de una forma, las cicatrices quedan, pero la justicia solo Dios la puede dar, porque el hombre es injusto y es posible que queden tantos crímenes impunes, porque la gente ya está bien vieja, la que los cometió los crímenes. Ya no le pueden decir, le vamos a dar una condena de 30 a 20 años, pero en sí yo creo que debe haber una reconciliación y darle un reconocimiento a las víctimas, a los familiares de las víctimas. Eso debe haber un reconocimiento a nivel nacional. Ellos tienen que ponerse más las pilas para proteger al pueblo, porque somos el pueblo, vivimos del pueblo. ¿Y usted cree que el Estado ha estado de parte del pueblo? No, pues la verdad, ahora se ve, pero no está convenciendo, ¿va? Pero antes no. Como que solo ven para adentro, para ellos mismos y la burocracia, no. O sea, así. Y tienen que ver más por el pueblo. ¿Para usted El Salvador ha sido un país justo o un país impune?
Yo creo que tienen más impunidad que justo. Sin embargo, el caso de El Mozote se abrió nuevamente en 2016 y actualmente se encuentra en la parte de instrucción. Wilfredo Medrano, quien funge como querellante, asegura que la prueba está bien sustentada para fallar a favor de las víctimas. Porque la verdad la gente ya la sabe quiénes fueron. Lo que hace falta es establecer la verdad jurídica, ¿verdad? Y que institucionalmente se condene a estos responsables y que se siente un precedente en El Salvador. Eso es necesario como garantía de no repetición, que se siente ese precedente, porque no sabemos si, El Salvador ha tenido procesos cíclicos, venimos del 32, después, una serie de hechos que se han venido dando. Entonces, para evitar que a futuro resurja un caudillo o un gobierno represor que vaya a cometer las mismas atrocidades que hoy por hoy estamos tratando de juzgar. Yo creo que al final el tema de la impunidad se resuelve desde las opciones morales y éticas de las personas, y creo que cada vez más se está desarrollándose una nueva cultura que no es la cultura de la ley del más fuerte, sino que es la cultura de la igualdad en dignidad de la persona. La igualdad en dignidad de la persona está garantizada en la Constitución, ¿verdad? Pero hemos sido muy expertos en poner cosas en los papeles y vivir de otra manera. Yo creo que cada vez hay más gente a todos los niveles que sí quiere que los papeles y la vida estén en conexión profunda, ¿verdad? Y además gente que tiene convicciones éticas cada vez más desarrolladas y que no desean que el fuerte se imponga sistemáticamente sobre el débil. El informe de la Comisión de la Verdad para mí es digamos, el título, puede ser incluso considerado como hasta un eslogan de vida, ¿no? De la locura a la esperanza. Es decir, El Salvador creo que siempre tiene la expectativa de pasar de esta situación de locura a construir una verdadera esperanza. Y yo creo que sí vale la pena luchar por ello, porque también hay que decirlo, ¿no? Todos los impunes, todos los corruptos, todos los que se han aprovechado del Estado, obviamente no van a soltar las cosas fácilmente, ¿no? Hay que aprender a luchar a esto. Con esto no significa que promueva la violencia, sino que la lucha se puede dar en el ámbito del mismo Estado de Derecho. Hoy por hoy, con el tema de la ley de amnistía, ¿no? Que se declaró inconstitucional, estamos en un escenario que probablemente hace 20 años nadie se había pensado. Esa posibilidad de que ya no haya amnistía se debió gracias a la lucha por vías pacíficas, legales, a través de demandas de las víctimas del conflicto armado. El actual presidente ha dejado claro en varias ocasiones que no apoyará una ley que deje sin reparación a las víctimas y familiares de las víctimas de la masacre de El Mozote. Esta sería la primera vez que un jefe de Estado da brillos de querer subsanar lo omitido por sus antecesores. De llevarse a la realidad lo prometido, sería el primer paso para erradicar la cultura de impunidad que ha reinado en El Salvador, y le daría vida al artículo 2 de la Constitución de la República, que reza: toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Se establece la indemnización conforme a la ley por daños de carácter moral.